Bueno, pues comenzamos, que tampoco queremos penalizar a los que son puntuales y premiar a los que son impuntuales. Así que, bueno, vamos a comenzar ya este webinar. Hoy venimos a hablar sobre cómo ofrecer un servicio de valor a tus clientes. Al final, hemos hablado mucho y se ha estado hablando mucho durante los últimos tiempos sobre que el sector de las asesorías y los despachos profesionales va a sufrir una grave transformación, ¿vale? Y esa transformación va a estar sobre todo, o debería estar, centrada en el cliente. Al final, una asesoría no vale nada sin su cartera, no vale nada sin sus clientes. Entonces, creo que aportar valor a mis clientes para saber retenerle y fidelizarle es algo que va a ser fundamental dentro de los próximos meses, los próximos años. Contamos, como muchos de vosotros, bueno, aparte que me he adelantado, agradeceros muchísimo el que participéis hoy en este webinar. O sea, al final sabemos que vuestro tiempo es oro y más en estos momentos. Entonces, pues aplaudiros mucho la asistencia y agradeceros muchísimo que participéis, incluso invitaros a participar proactivamente, porque queremos que este webinar sea bastante participativo. Me gustaría presentar a Antonio, que es una persona que prácticamente ya se le conoce muchísimo dentro del sector, pero le voy a pedir que lo haga él, porque seguramente yo me vaya a dejar alguna cosa en el tintero de su dilatada experiencia. Entonces, te doy paso, Antonio, y comienzas. Si quieres, dejo de compartir pantalla para que vayas tú a vídeo y se te vean tu Gafas estilazo modernas, de ya sé que tus gafas modernas. ya sé que mis gafas te gustan, pero bueno, ya sé. Venga, pues nada, ¿Vale? hoy, venga, tal y como te comentaba Álvaro, hoy vamos sin PowerPoint, ¿sabes? Vamos al descubierto, que siempre va bien, estamos todos cansados de ver pantallas y, bueno, no soy agraciado, pero bueno, al menos intentaremos trasladar un poco nuestras impresiones. Pues nada, Álvaro, bueno, primero gracias por invitarme otra vez y gracias a los asistentes. A ver, yo me dedico desde hace 30 años estoy metido en el sector de los despachos, empecé como asesor fiscal hace 30 años, después tuve la oportunidad de incorporarme en una empresa de tecnología donde desarrollé desde la dirección financiera, llevé la parte personal, la dirección de calidad y la dirección de marketing de esta empresa, una multinacional, y desde hace 10 años pues me dedico a asesorar a despachos. Llevo pues ya 600 y pico despachos asesorados, somos un equipo de 6 personas y nos dedicamos sobre todo al crecimiento del despacho. Cuando hablo de crecimiento, no solamente a la facturación, sino a hacer viable vuestro despacho desde el ámbito de la compraventa. Hemos desarrollado ya unas 60 operaciones de compraventa con un valor de facturación de esas 60 operaciones en unos 25 millones de euros. Hemos hecho fusiones e integraciones por ese valor en este momento junto con Xavier, que es mi compañero. Desarrollamos temas de marketing digital para despachos, todo lo que es el tema de pricing, retribución, todo lo que afecta al desarrollo de negocio de vuestros despachos. Y bueno, y en ese sentido también hacemos mentoring, consultoría, todo lo que afecta pues al sector, ¿no? En este caso, Álvaro, cuando me comentó el servicio, pues, la conferencia, pues me hizo ilusión, porque yo además tengo una parte muy marketera, pero una parte muy contable y financiera, ¿no? Porque me he pasado toda la vida, pues sea en un despacho, pues llevando también números como la dirección financiera, como en mi propio negocio, y es algo que tengo muy al día a día. Y bueno, si me permites, Álvaro, voy a hacer unos 10, 15 minutos, un poquito de reflexión de cómo veo esto, si te parece bien. Y Todo nada, tuyo. perfecto, venga, pues nada. Y nada, quiero ser muy conciso y muy práctico en lo que me estoy encontrando. Y bueno, cuando hablamos de valor, pues parece que sea un elemento así intangible, ¿no? Y siempre que dicen valor del asesor, valor del servicio, vamos a intentar tangibilizar lo que es valor. Entonces, lo que me gustaría compartir con vosotros, lo primero de todo, es que entendamos el valor del despacho como obviamente lo que percibe el cliente, y esa percepción del cliente tiene que tener una repercusión en nuestra cuenta de resultados. Por lo tanto, cuando hablamos de valor desde el punto de vista tangible y económico, sería pues que el cliente, lo que le estamos ofreciendo a un precio determinado, lo valore y lo pague, es así de claro. El valor también es que para vosotros ese valor afecte positivamente en la rentabilidad de vuestro despacho y, por lo tanto, aporte estabilidad a la estabilidad de vuestro negocio. Y por otro lado, el valor también es que a partir de ese servicio contable, pues podamos ser capaces de generar más valor y que el cliente pague más por eso, ¿no? Entonces, en ese ámbito, en ese ecosistema de valor que os estoy comentando, pues vamos a intentar trasladaros algunas recomendaciones.
Me gustaría trasladaros un ejemplo, una reflexión. El otro día estaba aquí, yo tengo el despacho aquí en Castelldefels, estamos en Barcelona, como algunos de vosotros ya sabéis, y me encontré, tenía un cliente aquí en la oficina y un asesor cliente, y tenía al cliente de este asesor, curiosamente, de la zona, ¿no? Y me comentaba, dice, Antonio, dice, me comentaba el cliente del despacho, dice, Antonio, dice, yo sabes lo que me pasa con mi asesor, que estoy llevando una doble contabilidad. Y estoy llevando la contabilidad que me presenta el asesor para presentar los impuestos y yo llevo mi contabilidad de cobros y pagos, ¿no? Entonces, claro, este discurso me lo he encontrado en muchos despachos y tenemos que hacer una reflexión en este sentido. Mi reflexión, cuando muchas veces se comenta que el cliente no percibe el valor de lo que hacemos, es porque posiblemente lo que entiende por la contabilidad en nuestro despacho entiende que es el proceso que sirve para la presentación de impuestos. En cambio, no somos capaces de ayudar al cliente a que visualice no solamente la situación actual de su contabilidad, sino también lo que le está pasando con sus datos. En este sentido, todo el entorno cloud, todas las soluciones Anfix, cualquier solución que intente ayudar al despacho en tiempo real, permite de alguna forma reducir el gap, ¿no? entre la documentación que facilito y el resultado del servicio. Siendo muy práctico, muy conciso, ¿qué me gustaría transmitiros? Fijaros, al final el cliente nos está pagando un servicio por nuestra contabilidad que afecta a la presentación de impuestos, ¿vale? Y esa es una parte por la cual nos paga. Imaginaros que nos paga, aparte por la presentación de impuestos, por visualizar los datos o la información de su empresa. Esa información puede ser a pasado, ¿vale? Cuando le presentamos los números trimestrales, o a tiempo real. Y es hacia donde yo considero que los despachos vais a tener que trabajar, en facilitar la visibilidad de la contabilidad a tiempo real y asimismo intentar aportar valor en esa información de gestión o de la situación de la empresa que le permita al cliente ser consciente de cuál es la situación de su negocio. Por lo tanto, tenemos que cambiar y además hay un elemento importante, el dar visibilidad a esa información compensa la percepción del cliente de que lo que estáis haciendo no está aportando valor, porque ya todo el tema es mucho más automatizado. ¿Me entendéis? O sea, compensamos valor con la gestión y con la visibilidad de los datos. Por lo tanto, ese proceso que ahora mismo, pues muchos me dirán, oye, yo tengo clientes que me pasan la documentación en papel, etcétera. Es un proceso que va a ir de forma transitoria y vais a ir apareciendo. Y además hay otro tema importante que ya sabéis también, que la administración está adelantándose a nosotros. La administración ya está desarrollando procesos digitales. Entonces, primero de todo, ese es el tema. Para llegar a ese camino hay un tema importante. Tenemos que pensar el valor siempre desde dentro hacia afuera, ¿vale? Que es algo que siempre os he comentado. Primero inspirar y después expirar. Vamos a primero, antes de crear valor, pensar en el valor de nuestra rentabilidad, ¿vale? Por lo tanto, para crear valor en la rentabilidad de nuestro servicio contable tenemos que conseguir máxima eficiencia, ¿vale? Obviamente en la mecanización de los datos y en la mecanización de las facturas que tenemos y obviamente todo el tema bancario. Por lo tanto, primer objetivo antes de plantearnos aportar valor al cliente es optimizar esos procesos. ¿Ok? Vale. Cuando nosotros conseguimos la optimización de esos procesos, ¿qué conseguimos? Que la reducción del tiempo entre la transmisión de la documentación y la visibilidad del cliente se reduce. Por lo tanto, cada vez más tenemos información a tiempo real, más actual. Y el cliente puede hacer esa información y sustituir esa gestión en paralelo de llevar sus cobros y pagos en visualizar la gestión directamente con la información que aporta el asesor, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo después de haber conseguido eficiencia? Conseguir que el cliente visualice esos datos y pueda evitar la duplicidad en algunos casos de ver cómo está los cobros y los pagos, o incluso saber más o menos a tiempo real cuánto le saldría a pagar de su IVA. Sé que este proceso no es fácil, pero ese es el primer paso para compensar la percepción de pérdida de valor que puede tener la contabilidad en el futuro, ¿vale? Por lo tanto, ese es un elemento clave, ¿vale? Entonces, fijaros, desde un punto de vista, ya vamos, esta es la parte interna, vamos a hablar de la parte un poco colaborativa y la parte externa, ya me callo. En el ámbito de colaboración entre el despacho y el cliente es muy sencillo. ¿Cuál es la colaboración? Si el cliente del despacho facilita los datos con cierta periodicidad, el resultado de esa colaboración es que vosotros le facilitéis esa información motivada por ese trabajo. Y al final tenemos que entrar en un círculo virtuoso en el que el cliente vea que cuando la información la entrega de forma más periódica, él puede consultar esos datos. Y ese es un poco el círculo virtuoso en el que vamos a entrar en la percepción de valor, ¿vale? Esto que os estoy comentando ya existe en los despachos, ya hay experiencias súper interesantes y hay experiencias muy positivas en este sentido y de la vinculación.
Entonces, fijaros, vamos ahora ya a ir al valor externo. Creo que vamos a ir rápido, y Álvaro, ¿eh? Perfecto, venga. Venga, vamos. Luego así hay más turno de preguntas y la Exacto, gente se queda a perfecto. gusto. Ya está, es que prefiero ser conciso y ya está, sin rollos. Entonces, el siguiente paso, fíjate, hemos hablado de la parte interna, hemos hablado de la parte colaborativa y vamos a hablar ahora de cómo el cliente puede percibir valor de lo que estamos haciendo. Entonces, hemos dicho ya que hemos sido eficientes internamente, al cliente le facilitamos los datos en la medida de lo posible más a tiempo real y ahora iremos al tercer ámbito, el crear valor de incrementar el margen. El primer valor para incrementar el margen, ¿cuál es? El acceso a la información. Por lo tanto, ese acceso a la información, ¿cómo lo podéis utilizar vosotros en los despachos? Fijaros, muy fácil. Ya tenemos despachos y algunos de vosotros ya lo hacéis de forma anual. Ahora pongo el caso más extremo. Por ejemplo, ahora estamos en febrero, ¿no? Creo, sí, ya no me acuerdo ni dónde estoy. A partir de los 50, Álvaro, ya sé que se nos va todo. Entonces, en febrero, posiblemente algunos de vosotros estéis ya cerrando algunas contabilidades y podéis incluso aprovechar para tener una reunión de cierre de cómo ha ido el año. Aprovechar esa información para que el cliente sea consciente, ¿vale? Primero de cómo ha ido la empresa y cómo le ha ido su empresa, explicándole 4 cosas y también aprovechar ese momento, obviamente, porque saldrán oportunidades para vosotros respecto a otros temas mercantiles, legales, etcétera, que son colaterales, pero también a explicar al cliente primero, lo importante que es esa entrega de documentación lo antes posible y después la posibilidad de ofrecer algún tipo de servicio a través del cual trimestralmente, mensualmente, semestralmente, etcétera, podéis acompañarle, ¿vale? En ser consciente de cómo se encuentra la situación de su empresa. Porque sabéis que una cosa es la perspectiva económica, ingresos y gastos, y otra es perspectiva financiera, cobros, pagos. Y después está la perspectiva patrimonial, ¿vale? Que es al final nuestro balance de situación. Con esas pautas, con un lenguaje llano, podemos llegar al cliente a ofrecer ese tipo de información. Y es ahí donde entramos en las oportunidades. La primera oportunidad que podemos generar con un cliente al cual le hacemos este asesoramiento anual, trimestral, mensual. Fijaros, aunque el asesoramiento anual no os lo pague, es un foco de oportunidades para comentar con el cliente cómo funciona el servicio. Al final, la percepción del valor respecto al servicio que estáis ofreciendo a vuestros clientes va vinculado a la visibilidad de vuestro trabajo hacia el cliente. Y aquí tenemos 2 visibilidades. La información contable que le estamos haciendo visible consecuencia de vuestro trabajo y vuestras recomendaciones sobre el servicio. Cuando trabajamos sobre esos 2 planos, es mucho más fácil argumentar con el cliente posiciones distintas de nuevos escenarios, en cuanto a honorarios profesionales, en cuanto a otros temas. ¿Por qué? Porque estáis interactuando en un objetivo común, que es que la empresa vaya bien. Y esa es la clave. Al final, la visibilidad de los datos y la visibilidad de mi relación favorece la vinculación emocional, que ya sabéis que soy muy pesado con este tema. La vinculación emocional tiene una relación directa sobre la relación de confianza y sobre vuestra facilidad para argumentar y variar la relación de precios en el futuro con vuestros clientes, siendo consciente que la situación actual de muchos de vosotros y de muchos clientes es compleja y complicada. ¿Vale? Una vez dicho esto, simplemente esa reunión nos puede ayudar muchísimo a eso. Y en algunos casos, a un cliente os comentará la posibilidad de formalizar ese servicio de forma periódica. Os voy a comentar, no sé si esto os lo comenté en la última sesión, pero tengo un cliente que se dedica solamente a lo que es el asesoramiento financiero, al control de gestión. Y me llama hace unos meses y dice, Antonio, dice, me gustaría que me ayudaras a desarrollar el negocio de la parte de consultoría de gestión y tal. Digo, pero tú eres gestoría o eres asesoría o picas apuntes o haces... Dice, no, yo no soy ni asesor contable, ni asesor fiscal, ni nada. Y me dice, Antonio, me están viniendo clientes de asesorías que no entienden la información contable de sus despachos y me está pidiendo que les explique yo y que les ayude a gestionar e interpretar cómo funciona la empresa. Es un caso real. Y digo, ¿qué les cobras? Dice, pues mira, Antonio, les cobro entre 250, 300, 400 euros. Me pide ayuda en este sentido y en algunos casos hemos llegado a cobrar hasta 800 euros por un servicio de control de gestión. ¿Vale? Fijaros la oportunidad que tenéis. Estos son casos reales. ¿Vale? De hecho, nosotros tenemos un proyecto que estamos ayudando a los asesores a hacer una formación como consultores y sobre todo a saber vender este servicio. Que si quieres esto, Álvaro, un día lo podemos comentar, porque es importante, ¿vale? Cómo podemos ayudar al asesor
a monetizar también ese servicio, ¿eh? Esto es un tema importante. Para eso estamos. Perfecto. Vale, y ya acabo, 2 minutos más y acabo ya. Entonces, fijaros, este caso real, ¿vale? Y me comentaba, dice Antonio, dices extraordinario porque además el cliente mío me da los datos de la asesoría y yo con esos datos preparo mis Excel, mis informes, etcétera. Le estoy cobrando 300, 250, pero empresas que facturan 100.000 euros. No estamos hablando ahora aquí de empresas que facturan una millonada, ¿vale? O sea, reflexionar sobre esto es muy, muy importante, muy, muy importante. Y después hay otro tema colateral. Cuando hacéis este tipo de servicio de asesoramiento, ¿vale? Fijaros, lo que os estoy planteando es que de la misma forma que de la gestión fiscal, el cliente ofrecéis un asesoramiento fiscal, de la gestión contable podéis ofrecer un asesoramiento contable o un asesoramiento de control de gestión. O sea, ¿qué estamos poniendo? Separando la factura entre gestión fiscal y gestión contable, incorporarle elementos de asesoramiento. Lo que pasa es que la gestión fiscal y el asesoramiento fiscal es más estable en los honorarios. La gestión contable puede variar en función del modelo de relación, pero el asesoramiento contable va a ser el mismo. ¿Lo veis? Por lo tanto, es muy importante separar en vuestra estructura de contabilidad esas dos líneas de negocio. A colación de esto, cuando vosotros tenéis un cliente de este tipo, a lo mejor un cliente un poquito más mayor, aparte de ofrecerle el servicio de control de gestión y ofrecer más valor, podéis trabajar también un elemento importante, que es nuevas mejoras sobre, por ejemplo, el proceso contable. Imaginar ahora una empresa, por ejemplo, de factura 400.000 euros, no sé, una empresa tipo, ¿vale? 300, 400, 500.000 euros, y que resulta pues, que el cliente va viendo esa especie de control de gestión que le vais montando con Excel, con Power BI, desde Anfix, etcétera, y dice, ostras, Antonio, me gustaría tener, pues a lo mejor una estructura de cuentas diferente. Pues le podéis vender un servicio para estructurar el código los códigos de cuentas, para tener una pequeña estructura pues un poquito más analítica, de cara a la contabilidad, por ejemplo. O podéis replantearos, por ejemplo, pues hacer un informe, un plan de viabilidad, un plan de tesorería. Ahí iríamos fijaros, gestión contable, el asesoramiento recurrente de esa gestión contable y a los servicios de consultoría, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, gestión contable, ingresos variables en función, la gestión contable va vinculada a los procesos, por lo tanto tenemos que conseguir que al menos sea rentable. El asesoramiento permite generar margen sobre la gestión contable y la consultoría son un poco lo que diríamos vulgarmente como los extras, ¿no? La bola extra, ¿vale? Por lo tanto, de esta forma podemos generar el valor y con esto compensamos esa preocupación que tienen muchos asesores respecto a esto. Ya está. Forma fácil, hacer visible al cliente los datos, intentar ofrecer un asesoramiento, intentar después plantear proyectos sobre clientes, sobre necesidades puntuales. Obviamente, esos proyectos de consultoría también van vinculados, y acabo, con el determinado tamaño de la empresa. Y obviamente que cuanto más grande sea la empresa, posiblemente más necesidades tenga para ofrecer un servicio un poquito más diferenciado. Si en algunos de estos casos os falta formación o preparación, aparte que os podemos ayudar, ¿vale? Podéis tener un colaborador externo que os ayude o alguien que de forma puntual nos quite ese tiempo, pero gestionarlo porque hay una muy buena oportunidad. Y más en este momento que además que la administración obviamente va a ir a procesos de digitalización absoluta de la información, el cliente ahora mismo también se encuentra con la necesidad que ante una reducción de márgenes, un mercado más competitivo, necesita que alguien le interprete cómo va la empresa. No que sepa sobre su empresa, sino que le interprete lo que le está pasando económicamente en su empresa. ¿Vale? Esto más o menos es un poquito la reflexión que estamos trabajando y sobre la que me gustaría obviamente compartir vuestras opiniones y bueno, si ha quedado alguna duda, pues nada, que lo compartáis. Perfecto. Voy a tomar yo el relevo. Yo no tengo Perfecto. tantas tablas como Antonio, que va a pecho descubierto. Yo sí que me voy a apoyar en una pequeña presentación, pero os invito a que todas las preguntas que vayáis teniendo y vayáis haciendo las hagáis sin ningún tipo de problema y que al final haremos turno de preguntas y responderemos seguramente Antonio a la mayor parte y yo a aquellas que vayan dirigidas a mí. Yo comparto pantalla, ¿vale? A ver. No sé si está viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Vale. Bueno, como esta era la portada, al final, como decíamos antes, Antonio no necesita presentación, pero bueno, a mí me queda todavía bastante por presentarme, porque diréis qué hace Álvaro al lado de una eminencia como Antonio Izquierdo.
Yo me presento, yo soy Álvaro García Fernández, yo soy asesor, como imagino, entiendo que la mayor parte de vosotros, y yo comencé pues un poco trabajando en asesoría y me llevaba las manos a la cabeza, siendo amante de la tecnología como soy, que siguiésemos trabajando en pleno siglo XXI dentro de las asesorías de una forma tan rudimentaria, tan manual y tan de picar datos y de picar facturas. Entonces, comencé a intentar buscar tecnología que pudiese ayudarnos en el día a día a los asesores y así comenzó un poco mi idilio con Anfix, lugar en el que ya llevo trabajando un tiempo precisamente tratando de ver cuáles son las necesidades del día a día de los asesores para transmitirla a Anfix como herramienta y que nos sepa dar esa solución. Prometo que Antonio no ha visto mi presentación, pero No, no vamos he a ir visto, no he visto. bastante en sintonía. Lo prometo. Pero bueno, dejo ahí mis datos de contacto y si tuvieseis cualquier pregunta o cualquier cosa, ahí están. Entonces, como ha comentado Antonio, al final todo pasa por dar un servicio de valor a nuestros clientes. Un servicio que ellos estén dispuestos a pagar por él. Y el simple hecho de presentar los modelos, los impuestos, ya no es suficiente para ellos. Ellos lo ven como un commodity, como algo que tienen que sufragar sí o sí, porque tienen que cumplir con unas obligaciones fiscales y tributarias, pero no nos valoran por eso. Entonces, vamos a ver cómo Anfix trata de aterrizar precisamente esta necesidad de aportar valor a nuestros clientes. Anfix trabaja a través del concepto de contabilidad colaborativa. ¿Por qué colaborativa? Colaborativa es un término que se ha utilizado muchísimo durante esos últimos años, pero es tan sencillo de definir como que a través de la conexión de dos partes permite el flujo de información en tiempo real. ¿Vale? Entonces, ¿por qué Anfix es contabilidad colaborativa? Porque a través de la conexión permite el flujo de información en tiempo real, de información de carácter contable. No es necesario que mi cliente sepa de contabilidad, no es necesario que mi cliente me ayude a llevarse su contabilidad, no es necesario demasiado rimbombancia dentro de esto. Simplemente, por ejemplo, que mi cliente haga una foto y que esa foto, a una factura o a un ticket de gasto y que esa foto automáticamente esté ya en el ordenador de mi oficina, eso es intercambio de información en tiempo real. Y tampoco hay que ser demasiado tecnológico para hacer eso. Entonces, ¿en qué se basa la contabilidad colaborativa? Tiene tres características principales. La automatización de procesos, la conexión, que ya hemos hablado de ella, y luego la información en tiempo real. Si yo automatizo las tareas para que toda la información fluya en tiempo real, conecto a la gente para que me envíen la información de un lado a otro y se quede acumulada dentro de una plataforma, ¿qué tengo yo como asesor? Información en tiempo real. ¿Para qué puedo utilizar esa información en tiempo real? Para dar un mejor asesoramiento. Como vemos, está muy relacionado con lo que comentaba Antonio de esa parte interna y esa parte externa. O sea, yo mejoro los procesos, incluso el proceso de la parte de la conexión, y doy un mejor servicio. También conectando con mi cliente y dando un mejor servicio de asesoramiento. Pero vamos a verlo uno a uno para que quede incluso más claro. El recurso más valioso dentro de una asesoría es el tiempo. Y, señoras y señores, malgastamos el tiempo. Y lo malgastamos haciendo tareas mecánicas y manuales que una máquina podría hacer por nosotros. Y es hasta el 80% del tiempo dentro de la asesoría que lo destinamos a este tipo de tareas, a este tipo de procesos de gestión. ¿Y por qué nos consumen tanto tiempo estos procesos de gestión? Porque al final son obligatorios. El cumplimentar con todos los modelos es algo obligatorio. Yo no lo puedo dejar de hacer para mi cliente. Y en cambio dejamos solo un 20% del tiempo para destinarlo a servicio más de asesoramiento real, asesoramiento útil para mi cliente. Entonces, si mi cliente por ese 80% del tiempo que yo estoy dedicando no percibe valor y en cambio el valor lo percibe por ese 20%, necesitamos darle la vuelta a este gráfico. ¿Qué tareas se pueden automatizar? Por ejemplo, el picado de facturas. Esta es la joya de la corona de la ladrona más ladrona de tiempo dentro de la asesoría, el picar facturas. Destinamos muchísimo tiempo al picado de facturas cuando un escáner inteligente como el Clever Scan de Anfix
te puede extraer toda la información de las facturas de forma automática y además adaptado a cómo me envían a mí esas facturas. Si, por ejemplo, mi cliente me las sigue trayendo en papel, no hay problema. Yo escaneo todos los documentos en bruto, los arrastro a la plataforma y me va escaneando toda la información para que yo luego, en lugar de tener que meter los datos a mano, los supervise. El ojo va mucho más rápido que la mano. Porque siempre al final algún cliente, porque sabe mucho o porque se equivoca, nos intenta colar facturas que no se pueden contabilizar. Después, otra forma, por ejemplo, si mi cliente me las envía por correo, yo reenvío el correo a la plataforma y el mismo proceso, o lo que comentamos antes, es que luego probablemente entraremos en detalle, el tema de que mi cliente tenga la posibilidad de hacer una foto a su factura o su ticket y esa factura o ticket ya esté grapada y esté con la propuesta de asiento contable dentro del ordenador de mi asesoría. Del ordenador, de la tablet o de donde quieras, porque al ser un software en la nube puedes acceder desde donde sea. La segunda tarea que más tiempo nos roba es la conciliación bancaria. Yo he hecho muchas conciliaciones bancarias con estabilo amarillo y el boli negro punteando qué movimientos están hechos, con qué facturas, con las facturas en la mano. Esto nos robaba también muchísimo tiempo. Y ahora mismo te puede detectar, como detecta la plataforma de Anfix, coincidencias entre el movimiento bancario y la factura, para proponerte una conciliación de forma muy rápida y muy sencilla. Además, como hemos visto y como decía Antonio, nuestros clientes valoran la información, valoran que interpretemos sus cuentas, no solo que se las llevemos, sino que también se lo interpretemos. Algo que hablamos mucho últimamente es que la contabilidad es el lenguaje de la empresa y el empresario, para tomar decisiones, necesita saber interpretarlo. Entonces, esta generación de informes, aparte de ser valiosa, se puede automatizar para que te genere informes y te interprete la información automáticamente, sin hacerte perder demasiado tiempo en desarrollar todo el informe y encima de una forma bastante visual. Como hablábamos, el segundo de los pilares es la parte de conexión. Conexión que permite, como hemos dicho, el flujo de información en tiempo real. ¿Vale? ¿Cómo es el intercambio de información con mis clientes a día de hoy? El 70%, 80 o 90% de las asesorías actualmente. Actualmente, mi cliente me envía un correo con un archivo adjunto que yo me tengo que descargar. Probablemente en muchos casos me lo imprima, lo corrijo, veo que está equivocado, me lo escaneo, lo subo al ordenador otra vez, lo adjunto a un correo que le envía a mi cliente lo recibe, se lo descarga, lo revisa, ve que está equivocado, lo imprime, probablemente lo corrija, lo tenga que firmar, me lo devuelva y vuelta a empezar. O sea, al final montamos una parafernalia de intercambio de información que lo que genera es una duplicidad documental brutal y una cantidad de errores totalmente subsanables a día de hoy gracias a la conexión entre mi cliente y yo. Por eso Anfix te permite trabajar en el mismo entorno que tu cliente. E insisto en la palabra te permite, porque aquí hay un miedo atroz dentro de las asesorías a cambiar o a trastocar la forma en la que vienen trabajando mis clientes. Pero a mí siempre me viene a la cabeza una frase del novelista francés Marcel Proust que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos de sobra cómo es la cartera de dentro de las asesorías y sabemos que hay algunos que nunca jamás van a cambiar su forma de trabajar, pero que por ellos no paralice mi cambio, no me obligue a mí a seguir trabajando de una forma totalmente obsoleta cuando ellos pueden seguir trabajando de la misma manera y yo puedo adaptar mi forma de trabajar. Os pongo un ejemplo. Si mi cliente me trae las facturas en papel o dentro de una caja de zapatos o como él quiera, el día antes, yo puedo escanearlas en bruto, pasarlas al Clever Scan de Anfix y automatizar ese proceso, sin necesidad de trastocarle a él su forma de trabajar. Ahora bien, cada vez son más clientes y más en este contexto de pandemia, los que empiezan a valorar la posibilidad de te hago una foto a la factura y ya automáticamente tú la tienes en la asesoría y tienes la propuesta del asiento contable. Entonces, esto es algo que han empezado a valorar muchísimo. El otro día hablaba con
con una asesoría que lleva varias empresas de transporte y decían que habían dado la aplicación de Amfix a sus transportistas y que ellos, cuando llegaban a la gasolinera y echaban gasolina, hacían una foto al ticket y ya automáticamente la tenía el empresario y el asesor. No sabéis la cantidad de tickets, me decía él, que se quedaban en la guantera de los camiones o que se borraban por completo por estar abandonados al sol y no se podían contabilizar con todo el coste que supone eso. Entonces, no hace falta ser muy tecnológico para hacer una foto a una factura, porque yo no sé a vosotros, pero a mí ya en la asesoría llevan años enviándomelas por WhatsApp con lo inseguro que es esto. Entonces, este es un pasito que damos para colaborar con nuestros clientes. ¿Pero qué ocurre? Que podemos ir incluso un paso más allá, y es entregarle a mi cliente una herramienta de gestión en la que pueda gestionar el día a día de su negocio y además conectado conmigo. Ya no es extraño tener clientes que tienen un software de facturación o que tienen incluso su propio software de contabilidad. El ejemplo que nos contaba Antonio viene al pelo. Nuestros clientes ya saben o se empiezan a acostumbrar, muchos de ellos, a emitir facturas desde un software. Hagamos que cuando emita esa factura, ya en tiempo real, esté en mi asesoría y yo pueda saber o pueda ir teniendo toda esa documentación sin necesidad de que el día 20, antes de que yo tenga que presentar, el día 19, antes de que yo tenga que presentar todo el IVA, el día 21, me venga con toda la caja de facturas. Además, lo que comentábamos del control de Clever Scan de tickets y gastos, la posibilidad de hacer una foto y tener esa factura, conexión con los bancos, o sea, cada vez más y más sobre todo pues, la gente un poquito más joven, pero no tan joven ya, empezamos a utilizar la aplicación del banco para saber nuestras finanzas o Fintonic o cualquier otra aplicación en la que vemos todos nuestros movimientos, vemos cómo va. Entonces, si nos interesa en cuanto a las finanzas personales, imaginaros a un empresario preocupado por el estado de su negocio. Lo interesante que es para él, ver los flujos de caja, ver cuánto dinero tiene, absolutamente todo eso. Y por último también el tema del gestor documental. Yo me acuerdo de llevar las nóminas en un sobre, ir negocio por negocio a dejar las nóminas de cada uno de ellos. Ahora mismo eso es totalmente evitable y teniendo un gestor documental de doble acceso en el que mi cliente puede acceder desde su aplicación y yo puedo acceder desde mi oficina, puedo meter ahí absolutamente todo, desde las escrituras de la empresa hasta los justificantes de presentación de los modelos, justificantes de presentación de ERTE, altas, bajas, cualquier cosa puedo compartir yo la información con él y está solo y exclusivamente en su carpeta, a la cual tenemos acceso ambos. Entonces, ya hay muchos clientes que empiezan a valorar esta forma de trabajar. Y esto es un win-win. Al final, no solo es bueno para mi cliente, que por supuesto, porque estás facilitando su día a día, sino que también es bueno para mí. ¿Por qué? Porque me está dando toda la información a tiempo. ¿Cuántas veces hemos peleado porque nos traigan las cosas al día? Muchísimo. Y también como anécdota, el otro día hablaba con una asesoría de León, que la mayoría de sus clientes son hostelería, ¿vale? En hostelería ha pasado una cosa, y es que durante la pandemia, para sobrevivir, porque ha sido muy duro para ellos, han tirado del reparto a domicilio y para ello han empezado a utilizar que si Glovo, que si Delivery, que si Just Eat, Uber, absolutamente todas las plataformas. Esto les ha empujado a empezar a utilizar tecnología. Y ya muchos de ellos empiezan a los asesores a decirles, oye, que utilizar tecnología no es tan malo. Y a nosotros nos venía el cliente diciendo, es que han aprendido a utilizar tecnología en 3 días y ahora son mucho más tecnológicos que nosotros. Y esto creedme que va a pasar y va a pasar cada vez más. Con esto vamos al tercer de los pilares de la contabilidad colaborativa. Si yo he automatizado procesos y por tanto libero tiempo, si yo conecto con mi cliente y por lo tanto tengo información, ¿qué puedo hacer con eso? Dar un asesoramiento de tiempo, dar un asesoramiento de mucho más valor a mis clientes, ¿vale? Aparte de todo el valor que supone esto que hemos estado hablando de la parte de conexión, que es un valor que muy poquitas asesorías todavía están dando a sus clientes y cada vez lo van a demandar más.
el asesoramiento, lo que venía diciendo Antonio, es fundamental. O sea, al final tenemos que conseguir esto. Tenemos que conseguir de pasar de ese 80% del tiempo en procesos de gestión y tramitación que mis clientes no valoran y un 20% en asesoramiento real, a pasar a un 80% de asesoramiento real y un 20% de procesos de valor. Dentro de ese 80% está el aportar nuevos servicios, como decía Antonio, de servicios más de consultoría, o incluso si no ves capacitado que puedas dar diferentes servicios, habiendo liberado ese tiempo, yo puedo dar el mismo servicio, pero a muchísimos más clientes. Entonces, quizá ahí tenga que buscar labores de captación de más clientes, pero ahora tengo el tiempo para hacerlo. Y el tener información actualizada sobre el estado de nuestro negocio, o sea, del negocio de nuestros clientes, nos va a permitir ayudarles a tomar muchísimas mejores decisiones. Al final, cuando nosotros hacíamos la EFA, la guía sobre el futuro de las asesorías, los clientes lo que pedían es un asesoramiento real, útil y aplicable. Creo que es bastante sencillo entender que lo que nuestros clientes esperan de nosotros es que les ayudemos a tomar mejores decisiones y al fin y al cabo a levantar la persiana cada día. Y eso nos llevará sin duda a ser una asesoría mucho más rentable. Como resumen, creo que es importante centrarse en el cliente porque lo que he dicho al principio, las asesorías sin su cartera no valen nada. Y creo que empezamos a tener que escuchar al cliente a ver qué es lo que quiere. Y eso, desde nuestro punto de vista, pasa por, y como decía Antonio, una parte interna, que es la de automatización y cierto punto de la conexión, y una parte externa, que es la de la conexión y un mejor asesoramiento, un asesoramiento en tiempo real. Y mientras nos vais lanzando preguntas, que ya he visto que había alguna, voy a hacer una pequeña reflexión. Y es que yo llevo, la asesoría de empresas es algo que he vivido prácticamente desde siempre. Y yo pensaba, joder, qué profesión más bonita, ¿sabes? Al final, ayudar a Domingo, el de la peluquería, a levantar la persiana y a ganar más dinero, o ayudar a Victoria, la de la panadería. Y cuando me metí aquí, pensé, me quedé un poco frío. Dije, joder, si me paso todo el día en un Excel y pasando datos, o me paso todo el día calculando ciertos modelos, que al final no sé si esto realmente ayuda. Entonces, creo que este año ha servido un poco para poner en valor la figura del asesor en cuanto a que la presentación de los ERTEs, absolutamente toda esta carga de trabajo que hemos tenido, ha servido un poco para hacer emerger la figura del asesor como una figura en la que nuestros clientes ya empiezan a ver que de un buen asesoramiento puede depender que mi negocio sobreviva o no sobreviva. Entonces, creo que es un punto, creo que es un año en el que ya nos hemos soltado a utilizar tecnología. O sea, hemos visto desde abuelos haciendo Zoom con sus nietos hasta, no sé, ayer salía en las noticias un cura dando misa por streaming. Entonces, ya todos hemos empezado a utilizar tecnología, incluso nuestros clientes. No nos quedemos atrás y tomemos este año como el año de volver a empezar con ilusión, de volver a coger un poco aquello que nos metió en esto, aquella vocación que al final suponía ayudar a los pequeños negocios a ser mejores. Algo tan sencillo y tan difícil como eso. No sé, Antonio, si quieres aportar algo, vamos dejando tiempo para las preguntas. Sí, yo creo que sería interesante que preguntéis y sobre todo las inquietudes. A ver, yo sí que os añadiría que, yo creo que hacer un poco antes comentáis en el chat, por ejemplo, si hay una herramienta para el tema del control de gestión, etcétera. Yo me gustaría que pensarais, más que la herramienta o la tecnología, ¿qué queréis vosotros en el despacho? ¿Vale? Porque uno de los grandes problemas muchas veces en el ámbito de la tecnología es que muchas veces pensamos en tecnología, en Power BI, en no sé qué, no sé cuánto y tal, pero después nos encontramos y exponemos el gráfico, pero al final hay que monetizar o tiene que tener un objetivo. Entonces nos encontramos muchas veces que somos capaces, por ejemplo, de utilizar una solución como Anfix y al final incorporamos una inversión en vuestros despachos, pero al final no cambiamos nada ni de nuestra propuesta de servicios ni de nuestro modelo de servicio. Entonces, uno de los grandes hándicaps que me encuentro yo pues, en los centenares de despachos que he visitado es que falta dar un pasito más. Estamos pensando más en la herramienta que cuál es el objetivo que voy a conseguir con esa herramienta o cuál es el resultado de eso respecto al cliente.
Y por eso es muy importante pensar más en el objetivo de lo que queréis con la tecnología más que en la tecnología que necesitáis. Es muy importante ese enfoque. Es como cuando uno hace un PowerPoint y le dicen, Antonio, me tienes que hacer un curso de PowerPoint. Digo, no, no es un curso de PowerPoint, tenemos que hacer un curso de cómo comunicar y después lo aplicamos en el PowerPoint. Pues un poco buscando esa analogía es un tema importante. Pues nada, abrimos un poco el tema de preguntas. Si te parece bien, Álvaro, o cuestiones. Sí, o sea, ir lanzándonos preguntas si queréis, ¿vale? Damos un par de minutillos. Ya os prometo que es verdad que Antonio y yo hemos coincidido bastante, sobre todo me ha sorprendido mucho cuando Antonio ha estructurado en los tres pilares más o menos que tenía yo también, pero eso quiere decir que ya nos entendemos mucho, Antonio. Bueno, pues nada. Bueno, no sé si queréis os lanzo alguna reflexión así a los asistentes. ¿Habéis hecho algún cambio, por ejemplo, en la propuesta de vuestros clientes durante este año? ¿Habéis planteado hacer algún cambio en este sentido? Ah, bueno, hay una pregunta. Perfecto. Prefiero. Vale. Bueno, ¿cómo ganamos clientes en este contexto de pandemia? Pues mira, Ainhoa, en este momento me estoy encontrando el sector un poco polarizado. Tenemos despachos que están creciendo y les está yendo bastante bien, porque lo que está pasando es que está habiendo una cierta como revolución. O sea, la gente cuando hay una situación de crisis empieza a activarse y empieza a replantearse los modelos de negocio y todo. Entonces hay gente que se queda en paro, que tiene dificultades, y gente que reinventa sus negocios. Entonces se está produciendo mucho movimiento en los despachos bueno, eso sí que está produciendo. O sea, a ver, ahora mismo hay una diferenciación entre los despachos que han hecho bien los deberes en la época de pandemia y están teniendo un efecto de entrada de clientes, y aquellos despachos que no han podido aguantar no solamente la presión del trabajo, sino la presión de la calidad del trabajo. ¿Vale? Ese es un tema importante. Y después, la captación de clientes se basa en varios pilares, que algunos de vosotros ya conocéis. Primero, obviamente, lo más fácil que puede ser, y no es la adquisición de despachos, la compraventa. Eso es algo difícil, pero si se dan oportunidades es un tema a valorar. Nosotros, tanto en compra como en venta, ahora mismo tenemos unas 28 posiciones de compra-venta, pero claro, o sea, no todo el mundo puede comprar, todo el mundo vende. Esa es la primera alternativa. Después, la más importante, la fundamental para crecer es la prescripción, el famoso boca a oreja. ¿Vale? Entonces, tenéis que plantearos si estáis creando recomendación y si estáis captando clientes por recomendación. Y este es un tema fundamental en este momento. Entonces, no es una cuestión de hacer bien el trabajo, sino de que el cliente hable de vosotros. Precisamente hoy, la parte de lo que estamos hablando, de la creación de valor, va vinculado a eso, a que trabajéis precisamente la relación con el cliente para generar más vínculo. ¿Vale? Y el mensaje indirecto que os estamos intentando trasladar, obviamente Álvaro desde Amfix y yo desde el punto de vista de mi experiencia, es que estemos cerca del cliente para que el cliente hable de nosotros. Eso es fundamental. Después está el marketing y ventas. Ainhoa sería un poquito la parte de marketing digital. En este momento, la verdad es que nosotros estamos llevando ahora mismo unos 20-25 despachos con estrategia digital, y sí que funciona bastante bien la estrategia digital, siempre con mucho cuidado. No es la panacea, ¿no? Pero sí que estamos teniendo movimiento porque en el sector, antes se decía que los clientes vienen recomendados, pero ahora la gente mira mucho por Internet y busca mucho por Internet. Es importante, ¿vale? Y bueno, después hay otro tema, Ainhoa, para ya seguir a la siguiente pregunta, un tema muy importante, que es el tema de la colaboración. Cuando hablamos de colaboración, no hablamos del entorno colaborativo de Amfis, está muy bien, sino la colaboración, sobre todo entre profesionales que os pueden prescribir clientes. Este es un tema muy olvidado en los despachos, que es fundamental en este momento. Y bueno, me fundamentaría principalmente eso, compraventa de despachos, que sea lo más sencillo, la prescripción, ¿vale? Después, desarrollar nuevos servicios de lo que hemos explicado hoy, o sea, clientes potenciales que podéis ofrecer servicios de asesoramiento, pequeña consultoría, es otra forma de crecer, o sea, compraventa, desarrollo de la prescripción, nuevos servicios, ampliar servicios sobre vuestra carta de clientes, marketing digital y ventas. Cuando hablo de marketing digital, hablo de marketing digital y marketing offline también. ¿Eso qué quiere decir? Que es tan importante hacer un anuncio por Internet como responder rápido a ese anuncio y hacer un cierre de ventas, ¿vale? Que nos olvidamos muchas veces de esto. Y la parte de colaboración. Entonces, a partir de tienes que elegir en función del tamaño de despacho, pues cuál es la mejor opción, ¿vale? Para acabar este punto, a ver, obviamente con Afix, con Afix y yo obviamente tengo muy buena relación con todos, ¿no? Con todo el sector, pero cualquier pregunta que quieras transmitirme a nivel personal o ahí no en tu caso, ¿vale? Sin problemas, podemos dejar ahora el mail en el chat, o me busquéis por LinkedIn, Antonio Izquierdo, y os hago una respuesta, una consulta más
más personal para esta duda en concreto que puedes tener, Ainhoa, ¿eh? Solemos enviar un mail de agradecimiento y para aquellos tímidos ahora que no se le ocurra la pregunta, luego si queréis contestar a ese mail, yo se lo transmitiré también a Antonio. Yo sí que os pongo, ahora os pongo en el chat el mail y ya está. A ver, el Juan Rueda me dice, ¿qué tipo de clientes vamos a encontrar o tener en los próximos años? Muy buena pregunta, Juan. Mira, te explico un poco cómo veo en este sentido. Es muy buena pregunta, Juan, y una pregunta que da mucho que reflexionar. Mira, vamos a ver, esta crisis a ver, lamentablemente está haciendo que muchos despachos que estaban reposicionados en un tipo de cliente X, una micropyme, incluso empresa, ¿vale? Yo creo que el mercado, desafortunadamente, no hay estructuras industriales, la estructura empresarial está diluyéndose y es una lástima y esto va a dejar, esta crisis va a dejar pues una estructura empresarial más dañada y más perjudicada y eso va a dificultar pues la posibilidad de tener clientes de cierto valor, clientes, ¿vale? Va a dificultar eso. Pero también es interesante que tengáis en cuenta, Juan, que nuestro papel como asesores, no solamente la parte fiscal, contable y tal, es importante ayudarlos a que entiendan en todo esto, ¿vale? Pero hay un tema importante también que quiero matizar. Mi objetivo desde hace 10 años, cuando monté mi consultoría de despachos, fueron dos, ¿vale? La primera, convertir a los despachos en empresa, fundamental. Si vosotros no podéis pensar como una empresa, no conseguimos asesorar a vuestros clientes como una empresa. Eso es un tema fundamental. Por ejemplo, yo cuando monté el despacho, podía haber sido un consultor autónomo y hablar de despachos, pero es como como digo, el tener hijos, el no tener hijos y hablar de ser padre, ¿no? Muchas veces es difícil, ¿no? Yo creo que para asesorar a los despachos, tú tienes que tener tu propio despacho. Y yo vivo la tensión de tener 6 personas trabajando en la estructura empresarial sin cuotas. Entonces, yo vivo esa tensión, ¿vale? Pero claro, esa tensión me obliga a que yo tengo cierre contable mensualmente, etcétera. Tenéis que pensar en esa gestión, en valorar eso, en hacer cambios en la propuesta. Veo poquita, en algunos casos, voy a los despachos, les ayudo, conseguimos resultados y resultados interesantes, pero falta continuidad en ese proceso de cambio. Entonces, Juan, mi consejo es intentar para adaptarnos a esta situación de una estructura empresarial un poquito más dañada, posible con estructuras de autónomos y freelance mucho más abierta, diría que intentéis hacer una estructura flexible, o sea, opciones de servicio y una escalabilidad en función del tamaño de la empresa. Y no olvidéis los negocios digitales, ¿vale? No olvidéis los negocios digitales. No olvidéis Mira, os doy un ejemplo muy básico. Hace unos días estaba aquí que fui a jugar a pádel un momentito y estuve con un chico que tenía un bar. Y me dijo, mira, Antonio, estoy cambiando, me voy a dedicar a la restauración, pero a hacer el tema de pedidos para llevar, comida para llevar, ¿vale? Este cliente, de ser un profesional que trabaja de una forma, ofrece el mismo servicio, ofrece la misma solución, ¿vale? No, ofrece una solución distinta a la misma necesidad, que es comer, ¿vale? Pero solamente ese cambio de solución para esa misma necesidad hace que utilice una tecnología con plataformas de gestión de pedidos, más, bueno, de todo esto. Entonces, ese cliente ya, la información con vuestro despacho se transmite de forma diferente. Y por último, es importante que entendáis que cuando trasladamos mensajes de innovación y pensamos en nuestros clientes, no olvidemos que hay unos clientes que están ahí, que no vemos y que están ahí, ¿vale? Y cuando decimos que no nos vienen clientes, pensar que en Internet, por ejemplo, las búsquedas de servicios profesionales se están incrementando con cierta exponencialidad. Y más ahora que no tenemos relaciones personales. Por lo tanto, tenemos que analizar que el marketing digital y las estrategias digitales son interesantes. No es un canal único de captación, pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Gracias, Juan, por la pregunta. Había otra pregunta que está en el chat, que es cómo detectar a aquellos clientes que encajan en el modelo de contabilidad colaborativa. Lo que quieras, Álvaro, tú o yo, no sé, me da igual. Dale tú. Venga, va. Yo, A ver. yo luego, si quieres, te replico. Perfecto. Vale, o me dices que no tengo razón y ya está. Vale. A ver, fundamentalmente es un tema de que el cliente entienda que precisamente que la relación entre el cliente y el despacho es colaborativa y que entienda que el despacho no es un proveedor de servicios, sino que es una persona que te tiene que ayudar y en el que tenéis que llegar a un acuerdo de que el cliente, si te ayuda a gestionar la información de forma ágil y tal, tú le das un resultado. ¿Y esto cómo se llega? Pues hablando con ellos. En algunos casos hablando con ellos y en otros casos haciéndoles ser conscientes de lo que pueden ganar si ellos trabajan de esta forma.
Y para eso necesitamos contacto humano, una videoconferencia o lo que sea. Entonces, sé que es duro porque tenemos que hacer un sobreesfuerzo sobre nuestro día que es muy fuerte, pero vale la pena. En colación, y acabo ya, en colación a este tema tenéis que tener en cuenta una cosa. Fijaros, ahora mismo el agobio profesional que tenéis de carga de trabajo es tan elevado que también requerirá una reestructuración de aquellas cosas que no estáis cobrando en ocasiones y no estáis facturando. Si no rompemos ese bucle, eso que estamos diciendo, dedicar más tiempo a sus clientes, será imposible. ¿Vale? Y lo que os estoy diciendo es lo que me encuentro día tras día. ¿Vale? Y es un cambio de dinámica. Entonces tenemos que poner, lo que os he dicho muchas veces, ahora me pongo en modo cura, ¿no? Línea de corte entre el pasado y lo que va a venir a partir de ahora. ¿Vale? Y eso es importante, establecer una línea de corte que os permita replantear vuestra oferta de servicios a partir de mañana o a partir del 1 de septiembre de este año. Pero cambiemos la propuesta de servicios, cambiemos la forma de cuantificar los horarios profesionales de la contabilidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con muchos despachos, que estamos haciendo desde la reestructuración del servicio, pero también cómo venderlo y cómo ofrecerlo al cliente. En el fondo, lo que está pasando en este sector es que faltan habilidades personales y profesionales para trabajar esa parte. Y es una habilidad personal, no es de hacer una propuesta, no es comprar tecnología. ¿Entendéis? Esa es la clave. Yo sobre todo creo que lo fundamental es que ellos perciban el valor de cambiar su forma de trabajar. O sea, que no crean que vas a cambiar tú para que sea mejor para ti, sino que cuando vean que el asesoramiento en tiempo real te ayuda a ti a crecer tu negocio, pues va a ser muchísimo más fácil de comunicarlo de esta manera. Nosotros una vez hablamos con un profesor de PAE, de la Escuela de Asesores Profesionales, y nos decía que habían probado este modelo y que la mayoría de los clientes de dentro de las asesorías no sabían ni que podían trabajar así. Y que le miraban al asesor como diciendo, no nos lo has comunicado antes. ¿Y por qué? Yo creo que es por el miedo que tienen los asesores, el miedo o el hartazgo que tienen los asesores de tratar de comunicarse con sus clientes y decirle, oye, tráeme las cosas al día, tráeme no sé qué. Al final hay un pelín de hartazgo ahí que yo creo que se puede limar, sobre todo haciéndoles ver el valor de este cambio para ellos. Yo creo, Antonio, que no hay más preguntas de momento. Nos has dejado tu email en el... Sí, aquí hay una última pregunta. Hay una. Sí. También nos preocupa hacer una buena distribución de trabajo entre los compañeros y evitar la carga desigual. Sí, es un tema importante. A ver, precisamente este tipo de, o sea, el tipo de modelo de trabajo basado en, o sea, entendiendo que cuando planteamos la tecnología, lo que nos ayuda, bueno, la tecnología, en este caso de Amfix, lo que nos ayuda de alguna forma es a automatizar ese proceso de entrega de facturas, ¿vale? Y por lo tanto nos ayuda a automatizar la contabilización con el cliente. Aquí hay un tema importante que tenéis que tener en cuenta respecto a lo que tú, bueno, no desconozco tu nombre, perdón, pero en referencia a esta persona que nos está preguntando, a ver, es muy importante que tengáis que entender que posiblemente en el futuro las cargas de trabajo de los asesores contables no irían vinculadas por el número de clientes que lleva cada técnico, sino por la distribución de cargas de trabajo en función de la documentación que vais recibiendo y el proceso de información. O sea, la figura del contable como profesional deberá ser una persona que procesa datos o que autoriza datos y que cada vez más la inteligencia artificial permitirá hacer eso. Por lo tanto, las cargas de trabajo serán flujos como autopistas. Imaginar el cajero del banco, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, el cajero o la cajera que nos atiende cuando hay dos personas en cola, pues hay una persona, ¿vale? Y vamos redistribuyendo cargas de trabajo. Pues aquí va a pasar lo mismo. A lo mejor un día, el trimestre, nos entran 3.000 facturas de esto, lo pasamos por el Clever Scan, perfecto, pero hay que hacer una revisión. ¿Vale? Eso nos va a dar flexibilidad en los recursos y también nos va a permitir que el perfil técnico de esas personas que revisan la documentación pues, tenga un nivel más competitivo a nivel de costes. Vale, se está animando la cosa. Bueno, era Carmen la que preguntaba, que ha puntualizado luego. Vale, Carmen, vale. Pues un placer, Carmen. Gracias. Y nos preguntan también que si la tipología de cliente es muy diversa, ¿no crees? Sí, a ver, sí, lo único, sí, la tipología de cliente es muy diversa y muchas de estas cosas que os hemos trasladado pues serán imposibles de aplicar en muchos clientes, pero sí que es cierto que hay algunos despachos que ya por defecto
por defecto, cuando entra un cliente nuevo, les dicen, oye, nuestro proceso de servicio se basa en que, por ejemplo, tengamos las claves de acceso de tu banco, y lo ponen como una condición y desde el principio marcan esa condición. Fijaros que hay muchos servicios que compramos o que contratamos que ya nos obligan a que tengamos una app o tengamos una... O sea, por defecto estamos ya obligados en algunos procesos que hacemos en el día a día a disponer de herramientas o de formas de pago o lo que sea, como de aquí a unos días nos obligarán a todos a pagar con tarjetas de crédito o con el móvil. Pues esto está pasando. De hecho, también hay otro tema a reflexionar, que es el tema de la administración. ¿Vale? La administración está acelerando los procesos de digitalización de las asesorías. Y un argumento importante para vuestros clientes es decir, no es que yo quiera cambiar mi modelo de trabajar, no es que la administración nos va a hacer el modelo de trabajar porque la presión fiscal y la información y la trazabilidad de los datos va a ser cada día más importante para tu tranquilidad. Entonces, podéis utilizar la administración como un argumento de base real de ese proceso de cambio. Entonces, no os sintáis obligados a que estéis intentando convencer porque vais a trabajar mejor. No, es que el mundo está cambiando. Y esa es la Sí, clave. además eso supone cierto riesgo también de cara a las asesorías, porque al final la administración va a querer conectar con el cliente ¿No? y yo necesito estar ahí en medio para que el cliente no conecte y me puente directamente con la agencia tributaria, sino que sea yo quien sigo controlando esa información, quien sigo presentando ese modelo y no se genera automáticamente. Entonces, es muy necesaria esa puntualización y muy buen apunte. Al final, cuando llegue el sí, que va a ir bajando en tramos y va a afectar al final a todo el ecosistema empresarial, va a suponer un cambio radical ya forzoso. Sí. Entonces, es mejor anticiparnos porque además nuestros clientes se van a ver desbordados y es mejor que nosotros les sepamos dar solución Yo, antes de que se agrave o que llegue el problema y ya no yo, haya Yo, solución. yo si queréis una recomendación en este sentido, quitaros la presión de encima de argumentar al cliente esto como si fuera un tema interno vuestro. O sea, quitaros la presión. O sea, tenéis que coger a los clientes y trasladarles esto. Oye, el mundo cambia y el mundo de la banca ha cambiado y el mundo de la banca, antes, hace 15 años, íbamos todos yo, hostia, bueno, yo mi banco no tengo la hipoteca, no voy. No voy por si me cobran más intereses. Pero bueno, que no pisamos las oficinas bancarias, ya sabéis cómo está. O sea, sectores que se están digitalizando y que lo estamos dando ya como una situación totalmente. Entonces, cuando argumentéis esto, no pongáis vuestra argumentación de que me ayudarás a trabajar mejor, a trabajar más rápido. No. Poner esto que es un tema de obligación de cómo está funcionando la administración y para su tranquilidad, porque además cuando venga un requerimiento, fijaros, cuando venga un requerimiento, la captación de información de ese requerimiento, ¿vale? Si la tienes digitalizada, pues no le cobrarás nada, pero si no la tienes digitalizada, le tendrás que cobrar. Y el cliente tiene que entender que un requerimiento, si la información está digitalizada, pues no costará nada porque sea un clic y enviarás a la administración para que revise las facturas. Y si la tienes que manipular y preparar las facturas, pues será un lío. Entonces, tenemos que hacer un poco, yo le llamo solución MacGyver, ¿eh? Un poco hay que buscar un poco soluciones creativas, pero basadas en un hecho totalmente real. Tenemos tiempo para la última. Venga, va. Me preguntan, bueno, te lanzan a ti la pregunta, Antonio, ¿una marca con dos formas de trabajar, tradicional y digital, o dos marcas para un mismo despacho? ¿Cuál es tu opinión para organizar el cambio progresivo hacia lo digital? Lo digital no va a ser una opción, lo digital forma parte de vuestro modelo de negocio. Entonces, no creo, mira, os digo una cosa que me pasó hace años, y yo empecé a trabajar cuando empezó todo el mundo de las... El problema es que soy mayor y ya cuento experiencias ya ¿vale? Pero bueno, no, pero es mayor pero con espíritu joven. A ver, hace unos 8 o 9 años empezó todo el tema de las asesorías low cost, ¿no? Y llegué a hacer un estudio y contabilicé 400 asesorías, ¿no? Eh, ¿Por qué os decía esto? Espera, que quería vincular sí, por el tema de las marcas, ¿no? Y todo el mundo estaba planteándose hacer una doble marca. Y teníamos asesoría José Fernández, no sé qué, después asesoría online, ¿no? ¿Vale? Esto es un error. Y me di cuenta, yo fallé, obviamente me equivoqué asesorando a mis clientes porque la asesoría online o el mundo digital es una opción de servicio. Entonces tenéis que incorporar la tecnología como una opción de servicio. Y no creo en las segundas marcas. No creo en las segundas marcas, primero, porque si hablábamos de una marca multinacional que tiene una difusión a nivel nacional, pero al final vuestra marca sois las personas. ¿Por qué el sector de los despachos está tan automizado y hay 70.000 despachos? Porque al final la escalabilidad y la confianza es muy difícil en las estructuras grandes. ¿Vale? Y esa es la razón, por el motivo, porque desde España el sector está muy atomizado y porque también hay un defecto por parte de los asesores de no pensar como estructuras empresariales.
Lo que está pasando ahora mismo en el sector es que el sector se está polarizando. El sector no se va a hacer más pequeño, sino se va a convertir, va a haber muchísimos asesores pequeños y va a haber estructuras más grandes de asesoría. Y el despacho medio de 3 a 5, 6, 8, más o menos, se va a ir polarizando hacia un sitio o hacia otro, porque también hay un agotamiento generacional en el sector. ¿Vale? Además, yo creo que ahí hay que desterrar un poco esa idea de lo online con lo low cost. Esa pareja de lo digital es más barato o lo que sea, yo creo que es muy de tiempos pasados. Sí, el tema os vuelvo a identificar el tema. Fijaros, os estoy diciendo, hoy os estamos diciendo indirectamente, ¿vale? Y si queréis un día avanzamos con esto y podemos hacer algún tipo de formación más avanzada, es que precisamente lo digital en este momento os puede permitir ser mucho más rentable por la visibilidad de información. ¿Vale? Ojo con esto, es muy importante. Y esto, seguro que si me vais siguiendo pues, en charlas con Anfis o en otros foros, os voy a machacar con este concepto, porque creo fervientemente en este tema, en la creación de valor. Yo soy un defensor de vuestro trabajo y soy un defensor en vuestra capacidad para poder facturar un poquito más a vuestros clientes. Pero siempre haciendo buen servicio. Ultimísima, Sí, venga. me preguntan que cómo competir contra consultoras como KPMG o así, que están ofreciendo un servicio low cost y cómo hacemos para competir con eso. Yo creo que va un poco por el tema también de la polarización, lo que comentabas. Bueno, yo no voy a hablar de KPMG ni de ninguna marca, yo sé cómo funcionan, yo tengo muchísima información del sector, como todo, pero bueno, al final, mi preocupación, a ver cómo puedo explicar, esto es como una pregunta en una rueda de prensa de fútbol, ¿no? De qué opino sobre el árbitro. A ver, tenéis que tener en cuenta que al final no podemos focalizar o sea, las estrategias que puede hacer una Big Four son tanteos en el mercado. Y entiendo que son tanteos como lo que podría hacer otra empresa en un mercado concreto. A ver, crear una marca y desarrollar un negocio. Os hago una pregunta. Venga, a ver si estáis activos en el chat. ¿Cuántos clientes perdéis a lo largo del año? ¿Qué porcentaje de clientes perdéis? Venga, va. Me conformo con 3 preguntas, con 3 respuestas. 5. 5 máximo, perfecto. Que no está mal. Pedro. Pero 5 máximo. Sí, alguien más va. Venga, alguna cuestión más. Venga, 2 más y ya. ¿Vale? Un poco seguro que estáis perdiendo muy poquitos clientes, ¿vale? Es un mercado en el que la rotación de clientes es pequeña y por lo tanto el crecimiento de una marca nueva en este sector es complicado, a no ser que hagas muchísima comunicación y muchísima publicidad. Entonces no es fácil y yo creo que tenemos que preocuparnos no del competidor, sino de la necesidad del cliente. Estamos un poco confundidos con qué hace nuestro vecino. Nuestro vecino siempre podrá ser más barato o más caro. Siempre habrá un despacho más barato que otro. Siempre, 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 siempre. Entonces, no focalicemos en la competencia, focalízate en el cliente, fundamental, y que el cliente hable de ti. Hay clientes que hacen nóminas a 10 euros y clientes que hacen nóminas, hay despachos que hacen nóminas a 15 euros y es el mismo servicio y factura un 50% más. ¿Vale? Es un tema de reflexión, importante. Que, a ver, tenemos 2 preguntas más y aparte de las 2 respuestas que buscabas, hay uno que dice 10 sobre 900 y el año pasado 2 y eran 2 nuevos. Muy bien. ¿Nos lanzamos a responder Hay una pregunta de Inmaculada, ¿no? Creo. Sí, dale. Es Vale. que como me van llegando por el chat Nada. y por preguntas. Vale. Bueno, habla del tema de traspasos de asesorías, Inmaculada, y que al ser un sector tan personal me parece imposible que se pueda comprar un traspaso. No conozco ninguno en años. Pues mira, nosotros hemos hecho 60 operaciones en 5 años y hemos hecho traspasos de 50.000 a 1,5 millones de euros. Entonces sí que se está produciendo traspasos y si se hace bien no se pierden clientes, es un modelo de traspasos e integraciones. Hay mucho movimiento en el sector o relativamente movimiento, pero son operaciones que hay que saber llevarlas, es como todo. Nosotros lo que hacemos es, pues bueno, hacemos un poco la mediación para que las operaciones funcionen bien. Nosotros actuamos siempre como mediadores de las 2 partes y conocemos siempre las 2 partes y las acompañamos al traspaso. Pero sí que... Vale. Venga. Tenemos la última. Venga, perfecto. En el sector online a veces llegamos a perder 15 clientes al mes. Esto Vale. nos provoca desorganización en los trimestres al acumular clientes nuevos y bajas. ¿Cómo Perfecto. podríamos solucionar esto? Pues mira, muy fácil. Esta cuestión me pasó con un despacho en un despacho que está ubicado en Barcelona que 2 minutos, Álvaro, y ya es que me gusta, es importante esta reflexión. Fijaros,
Mira, esta situación me pasó con uno de esos 600 despachos que he visto uno detrás de otro. Y mira, llego a este cliente y me dice, y captaba mucho por online, ¿no? Y empezamos a analizar la pérdida de clientes y resulta que tenía una caída de clientes bastante importante. Y nos dimos cuenta que la caída de clientes no era del cliente antiguo de toda la vida, sino era precisamente esos clientes que vais captando de forma online, ¿no? Aquí la clave para retener esos clientes es precisamente que ese cliente que viene frío, que nos conoce, hay que reforzar un poco el vínculo con el despacho. Y precisamente lo que hacemos es que captamos un cliente, pero no realizamos un modelo de servicio que pretenda o incremente la vinculación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un cliente entra por digital, tenemos que hacer un acompañamiento a ese cliente para que se encuentre a gusto, aunque no nos vea físicamente. Entonces, tenemos que trabajar la vinculación emocional con ese cliente. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, a los 2 o 3 meses de haber entrado el cliente, una llamada del socio del despacho. Oye, ¿cómo te ha ido? Un placer conocerte, etcétera. ¿Qué nos cuesta esto? 3 minutos. ¿Qué efecto tiene el cliente? Brutal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo otra vez a lo mismo. El tema de la vinculación emocional. ¿Vale? Entonces, pequeños detalles suman a la experiencia del cliente. Esa es la clave. Realmente esa es la clave. Creo que lo has dejado niquelado para, bueno, para ir dando fin ya a este webinar. La verdad es que ha sido bastante entretenido y a mí me gusta mucho que sea así de participativo, que salgan tantas preguntas. Antonio, estoy seguro de que también. Así que por mi parte despedirme. Antonio, si tienes algo que añadir. Nada, gracias y nada, y cualquier cosita que tengáis siempre, que hay veces que hay gente más tímida y tal, que os he dejado ahí mi email para cualquier consulta que necesitéis y encantado de resolver las consultas más delicadas, que algunos siempre quedan ahí en el tintero, que no os quedéis. Yo un poco, es el postventa del curso hoy, de la sesión, ¿no? Álvaro, hacemos un poco de Sí. postventa y ya está. O sea, a través de Álvaro, cualquier cosita a vuestra disposición. Perfecto. Pues nada, Antonio, esta es tu casa, ya lo sabes. Lo sé. Y muchísimas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima. Cuidaros mucho, un abrazo.